Bueno, continuamos con el desarrollo de esfuerzos internos. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos y no solo la parte matemática, sino también tratar de hacer hincapié en algún aspecto de tipo conceptual. Puntualicemos las relaciones que tiene entre la carga, el corte y el momento. Entonces, estos, por cuestiones que ya explicamos a través de la derivada y las propiedades, podemos decir que en el caso de la carga, si es una carga de tipo concentrada, el diagrama de corte que enfrentaremos es constante y M tendrá una variación de tipo lineal, ¿correcto? Entonces, carga concentrada, Q constante y M lineal. Vamos a ver cómo sería esto. Y acá vemos entonces que tenemos una viga simplemente apoyada en el punto A y en el punto C, ¿correcto? Y una carga concentrada aplicada en el punto B. ¿Qué podemos decir? Que hay simetría en cuanto a las longitudes. La carga está en el centro de esta estructura. Y entonces lo que tenemos es un diagrama donde las reacciones van a ser iguales en los dos apoyos. Y dijimos que al ser carga concentrada, el corte iba a ser constante y el diagrama de momentos tendría una variación lineal. Entonces vemos que si hacemos una sumatoria de fuerzas a la izquierda en cualquier punto, por ejemplo, el A', vemos que hasta el borde solamente tenemos una carga reactiva, que es la RA, y que valdría P sobre 2 en este caso por cuestiones de simetría. O sea, esta carga P va a la mitad reactiva acá y la mitad reactiva acá para equilibrar. Entonces la sumatoria a la izquierda de un punto como por ejemplo el A', para hacer el diagrama de corte nos da que vale P sobre 2. Pero además entre este punto y este punto veo que no aparece ninguna carga, o sea, que entre A' y B', que los podemos definir como puntos infinitamente próximos a A y a B, pero un poco a la derecha y un poco a la izquierda del mismo, o sea que no consideramos ninguna otra cosa que no sea lo que está a la izquierda del punto. Así, vemos que al no incorporarse cargas en todo este tramo, la sumatoria permanecerá constante y llegará así hasta el punto B'. Cuando accedo al punto B, la sumatoria incorpora la carga P. Bueno, esto está mal representado porque al ser simétrica la estructura, este valor y este valor son iguales y P debería ser la mitad. O sea que este diagrama, parte superior y parte inferior, está mal representado y deberían ser los dos iguales, ¿correcto? Hecha esta salvedad gráfica, seguimos. Cuando yo me paro en B, la sumatoria hace que la carga P genere un salto en el diagrama de corte y ese salto en este caso hace cambiar de signo y pasa a negativo. Luego, si hacemos la sumatoria, nos corremos al punto B segunda, vemos que entre B segunda y C' ocurre lo mismo que en este primer tramo. No aparece ninguna carga que modifique la sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el diagrama será constante entre este punto y este punto, ¿correcto? Y
Cuando llegamos al punto C y planteamos en la sumatoria de todas las fuerzas en C a la izquierda, vemos que el valor queda este mismo. Y este valor será cerrado, el diagrama llegará a 0 con la aplicación de la carga P sobre 2, que es la reacción en el punto. Entonces, el diagrama, resumiendo, arranca con P sobre 2, no encuentra cargas variables que modifiquen y llega hasta el punto B, donde aparece la carga externa P y genera este salto. Después la sumatoria permanece constante hasta el punto C, donde se incorpora la reacción P sobre 2, que va a cerrar el diagrama en equilibrio hasta el punto C propiamente dicho. Así quedando construido el diagrama de corte. Vamos al diagrama de momentos. El momento, recordemos que fuerza por distancia. Entonces, si yo hago un planteo que calculo el momento en el punto A, por ejemplo, la fuerza que está actuando sería P sobre 2. Y por la distancia en el punto sería 0. Entonces el momento en el punto sería 0. O sea que arrancamos con un diagrama de valor nulo, ¿correcto? Y como punto no genera momento en el punto, coincide con el hecho que es una link con una articulación de libre rotación, entonces es coherente que el momento sea cero. Igualmente ocurre si nos paramos en el punto C y tomamos momentos respecto, nos corremos a C' y tomamos momento a la derecha. Va a pasar exactamente lo mismo. En el punto el valor del momento también será nulo. También será nulo. De esta manera, además deberíamos decir que como ya comentamos, la fuerza siempre pincha el diagrama, o sea que basado en eso yo me atrevo a decir que como la reacción es hacia arriba, P sobre 2 es hacia arriba, si pincha el diagrama tendrá que venir para abajo, correcto, necesariamente. Dicho esto, si viene para abajo, tendrá que ser además positivo. Vamos a ver todas estas cosas. Nos paramos en el punto A' o en cualquier punto que sea a una distancia X cualquiera del punto A para que el brazo de palanca sea distinto de 0. Entonces, tendremos, si tomamos esta distancia X arbitraria, al punto A, tendremos que el momento tendrá que valer P sobre 2, que es la fuerza, por X, ¿correcto? Y el momento tendrá un giro de esta naturaleza. Cuando gira así, quiere decir que tracciona la fibra inferior, entonces la larga. Entonces el diagrama será positivo y está bien lo que supusimos a partir del pinche de la fuerza, ¿correcto? Y P sobre 2 por X valdrá en momento entre este punto y B' infinitamente próximo a B, sin considerar B, ¿correcto? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, P por X valdrá la ecuación representativa del momento entre A y el punto B', ¿correcto? Luego, cuando tomamos el punto B específicamente, lo que ocurre es que se va a incorporar la fuerza, además de P sub 2, va a actuar la fuerza P externa, reactiva externa.
y entonces va a ser P sobre 2, ya no por X, sino por una longitud definida, que es L sobre 2, y es el valor del momento acá. Y a ese momento positivo se le restará el momento que gira en otra dirección, que es el del punto B. Pero, como la distancia de B, de P a B es nula, ese término se anulará. Entonces, el valor del momento será estrictamente válido para P sobre 2 por L sobre 2. Ese valdrá el momento en este punto, porque al ser brazo de palanca cero, la fuerza P no modifica el momento en el punto. Y luego se incorpora el hecho de que tenemos, a partir del punto este, sí empieza a cambiar la curva por la existencia de P. Entonces, será P sobre 2 por una distancia X que estará entre B y C, y esta ecuación tendrá con otro signo, porque gira distinto, genera un momento opuesto al de P sobre 2, la fuerza P, que irá tomando brazos de palanca creciente entre 0 acá y L sobre 2 en su máxima expresión, ¿correcto? Y cuando planteamos esto, vemos que empieza a compensar el valor del momento hasta llegar a un valor 0 en este extremo, ¿correcto? Y así vemos cómo calcular y desarrollar y analizar y pensar los esfuerzos. Pero además podemos verificar varias cosas en esta ecuación, en estos diagramas. Acá, ¿qué pasa? La fuerza P hace que cambie de signo el esfuerzo, y este cambio de signo del esfuerzo hace que el corte en este punto cambie de signo, o sea, pase por 0. Llevado este concepto aplicado al momento, ¿qué es lo que vimos? Y necesariamente la tangente acá es paralela, pasa por un máximo, o sea que el valor de m es máximo, y coincide con los conceptos que hemos estado planteando hasta el momento. Bueno, avanzamos y vemos un poquito lo que dijimos con palabras transformado en ecuaciones. Y así es que sumatoria de fuerzas en el punto A' es la única fuerza que actuaba, era P sobre 2. Y entre A' y B', esto lo dijimos, y entonces queda hasta el punto B' un diagrama de corte constante, perdón, representado por esta ecuación. Y para ambos casos el corte es positivo porque la cara izquierda, la fuerza va hacia arriba, o lo que se puede decir también que el par de fuerzas gira horario, en consecuencia el esfuerzo de corte es positivo. Cuando pasamos el punto B, se suma la fuerza, además de la reacción P sobre 2 que teníamos hasta ahora, la fuerza externa P sobre 2P, dejando como saldo un valor negativo de P sobre 2 en el diagrama. Entonces, este P sobre 2 decíamos que va constante hasta el apoyo, y en definitiva, cuando planteamos en C la sumatoria es más P sobre 2 menos P más P sobre 2 del punto C, cerrando el diagrama en C. Es en ecuaciones lo que habíamos planteado comentando las gráficas. El esfuerzo de corte y sus signos sección por sección nos darán en el punto A
como decíamos, la fuerza en la cara izquierda hacia arriba positivo, o lo que es lo mismo que el par gira horario. En B', antes del punto, lo mismo. En el punto B segunda, el giro de la fuerza es antihorario, o sea que cambió de signo, cambió de signo, y cuando llegamos al punto C, termina cerrando y siendo de tipo negativo, lo define Sebucar izquierda y su giro del par de fuerzas antihorario. Bueno, esto es para analizar los signos del diagrama construido. Y por último, planteamos las ecuaciones de momento en los diferentes puntos que tenemos. En A dijimos que como el brazo de palanca era nulo y la única fuerza que actuaba era la reacción, el momento resultante era nulo. Y hasta B' solo varía el brazo de palanca porque no aparecen nuevas fuerzas. De manera que entre A y B', la ecuación que representa es fuerza por distancia. Si representamos la distancia con X, tendremos que P sobre 2 como fuerza reactiva por X dará el momento, la ecuación de momento en cualquier punto entre A y B'. Luego, después del punto B, donde aparece la carga P externa, esta aparición modifica y aparece otro término, P sobre 2 que varía por X, va por X, menos P por X menos L sobre 2, porque la carga P está aplicada en el centro. Entonces, para referir todas las distancias y poder plantear una ecuación general entre B segunda y C', necesariamente la referimos a X al origen. Entonces, por eso este brazo de palanca. El X va a ser siempre mayor a L2 porque estamos analizando ese tramo, B segunda, C'. Y ahí tenemos la ecuación general que representará la curva del segundo tramo del diagrama de momento. Esto redondea un poco el planteo y el análisis de ese tramo de viga simplemente apoyado. Nos quedaría ver el sentido de los momentos y nos queda que en el punto D es positivo y en el punto B también es positivo porque ambos están con las fibras inferiores estiradas, correcto, traccionadas. En consecuencia, el diagrama de momentos es positivo y con la convención que utilizamos nosotros, representamos ese valor positivo hacia abajo. Y vemos un poquito la relación entre carga, corte y momento cuando cambiamos la carga. El ejemplo visto anteriormente se refería a una carga concentrada. Vamos a ver ahora si la carga es constante. Entonces, si la carga tiene un valor constante, representada por la letra Q en general, que es la suma, recuerden, de sobrecarga más peso propio, entonces la fuerza Q del corte tiene una variación lineal, o sea, esto tiene una constante, esto tiene una variación lineal, o sea que va aumentando la potencia de la ecuación gráfica que representa. Y M termina siendo parabólico. Constante, Q
curva de primer grado, curva de segundo grado. O sea, esta será recta, esta será parabólica. Ese es el anticipo que si tenemos una carga Q repartida, va a ocurrir con las formas del diagrama. Entonces, para una viga simple, para un primer análisis, tenemos esta situación, carga constante. Esto, por simetría, va a ir la mitad de la carga a Q, al apoyo izquierdo, y la otra mitad al apoyo derecho. Y si decimos que Q por L es la carga total, la mitad irá por simetría a cada apoyo. Y valdrá eso. Q por L sobre 2. Entonces arrancamos la construcción con Q por L, ¿correcto? Sobre 2, que sería la reacción. Y después empieza a intervenir la carga Q. Entonces, cuando planteamos la sumatoria, vemos que Q va restando a esta, cambiando en el centro de la pieza por simetría de signo, y llegando a Q por L sobre 2 en el otro extremo, de manera tal que esta reacción cerrará el diagrama en 0 con este valor de Q por L sobre 2, con un cambio de signo que necesariamente vemos constante la carga, luego variación lineal en el corte y parabólica en el momento. Y además podemos decir que cuando cambia de signo Q aparece un máximo en la construcción del diagrama de momento flector. Mantienen las relaciones planteadas. Bueno, seguimos avanzando para este caso y planteamos una ecuación que va a tener una validez general para el diagrama de corte. Entonces, la sumatoria en un punto X cualquiera para obtener el corte de la estructura estará vinculada con la posición del mismo y valdrá el valor de la reacción menos Q, que es la carga constante aplicada, por X, o según donde nos paremos será el valor que tenga esto. Entonces, la función del corte para toda la viga queda planteada por esta ecuación general. Y la ecuación del momento queda planteada en estos términos. Como no hay otra carga que no sea la Q, una sola ecuación será suficientemente representativa para la ecuación de momento. Entonces, la carga Q por L2, ¿qué es? La reacción, y un punto genérico está representado por un brazo de palanca X. Dicho esto, la carga repartida sabemos que la podemos representar para calcular el momento de una manera concentrada. Entonces, ¿cuánto va a valer la carga a una distancia X? Q por X. ¿Y cuál va a ser el brazo de la palanca? Como es una carga uniformemente repartida, se va a concentrar en la mitad de la luz recorrida, o sea, del X, o sea, X sobre 2 será su brazo de palanca. Dicho esto, nos queda esta ecuación general para una carga repartida, donde podemos encontrar el valor del momento en cualquier punto del recorrido de la ecuación, quedando como expresión final Q por L sobre 2 por X menos, esto genera momento positivo porque gira horario, esto genera momento negativo porque gira antihorario al punto tomado. Y este término valdrá Q por X, como tenemos dos veces y solo hay paréntesis en el medio, podemos expresar X al cuadrado y dividido 2. Esta expresión
es válida para cualquier punto X de la viga y es comprobable con cualquier tabla. Una ayuda. Como dijimos que la derivada del momento es X, respecto de X es Q, y es la tangente. En el caso que Q valga 0, significa que la expresión de la tangente al valer 0 es una recta horizontal, y eso significa que necesariamente el diagrama de momentos deberá pasar por un punto máximo de su función. Esto es una cosa que podemos tomar, como ya hemos planteado, por norma general, y esta sería la justificación matemática geométrica que la hacemos. Una carga concentrada aplicada en un punto cualquiera, ¿qué es lo que genera? En el diagrama de corte genera un salto, siempre genera un salto, ¿correcto? Ahora, según su valor, ese salto puede, como en el caso anterior, generar un cambio de signo en el diagrama o no, simplemente una reducción. Pero vemos que el salto existe en el diagrama y vale lo que vale la carga concentrada. No importa si es activa o reactiva. Es una carga concentrada y genera un salto, ¿correcto? Con estos dos posibles resultados cuando es un diagrama de tipo constante. Esta es una ayuda para la construcción de diagramas. Cuando estamos en el corte y hay una carga concentrada. Si además de una concentrada esto coexiste con una carga lineal, o sea que tenemos una carga repartida Q más una concentrada, ocurre lo siguiente. El diagrama está variando según la carga Q, tiene una variación lineal. Cuando llegamos a la concentrada saltamos. Y después, ¿cómo seguimos? Con una paralela, o sea, sigue variando según Q. El cambio lo produce con o sin cambio de signo, no importa, pero el salto lo produce la carga Q. Luego, la pendiente del diagrama continúa paralela y está generada por la carga repartida Q. Conclusión, no importa las cargas que tengamos en el medio, pero cuando aparece una carga concentrada, llamala P, llamala Federico, no importa, pero una carga concentrada en la estructura genera un salto en el diagrama de cortes de la misma magnitud interpretado en la escala de construcción del diagrama. Aplicaciones en obra, ya lo hemos comentado en varias partes. La convención de signo que trabajamos hace que la fibra de referencia adoptada nos da que la atracción será positiva y las principales armaduras eran del lado del diagrama de momento flector. ¿Por qué? Porque son las fibras más estiradas que tenemos, ¿correcto? Bueno, espero que les haya sido de utilidad y provecho y continuamos con el aporte de más material para el estudio de los esfuerzos internos. Muchas gracias.